Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos encontramos en el marco de la residencia interinstitucional entre la Universidad Científica del Sur del Perú y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos encontramos desarrollando el proyecto de investigación-creación entre ambas instituciones, El hombre contemporáneo frente a las dinámicas del capitalismo tardío, estrategias estéticas del arte escénico en el siglo XXI. Este proyecto tiene varias fases, nos encontramos en la fase de residencia que ha constado de muchas actividades. El día de hoy tenemos dos de ellas, quizá las actividades de cierre y las que nos han convocado durante toda esta semana. Tenemos el gusto de contar con el maestro Federico Abril, quien nos acompaña, gracias, sí, quien nos acompaña con la conferencia, discúlpame, tengo el título, ¿cómo se llama? Ahí está, el teatro de investigación como encuentro generacional, metodología para abordar el cuerpo en acción y textos temáticos desde una mirada joven. Entonces vamos a proceder con la conferencia, posteriormente habrá un espacio para preguntas y evidentemente los invitamos a quedarse para poder apreciar uno de los resultados artísticos de este encuentro y de esta residencia. Le damos la palabra al maestro Federico. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Federico Abril, soy artista escénico peruano. Soy docente de la Universidad Científica del Sur y como está bueno siempre dar un poco de contexto, mi especialización está en el trabajo de la dramaturgia y la creación en función a la dramaturgia, lo que se podría llamar en Europa dramaturgismo, pero hay que inventarse otro nombre acá en Latinoamérica. Eh, eh, una de mis labores como profesor de la universidad es ser el director de la compañía de teatro que tiene la carrera. Eh, y un poco la investigación que voy a presentar ahora es el inicio de toda una metodología que vamos a tratar de seguir probando y seguir tratando para eh, presentar un poco lo que dice el título, que es cómo abordar textos que hablan de ciertos temas en particular y que buscan no solamente generar un discurso e impactar en el espectador, sino que requieren que sus intérpretes, en este caso, evidentemente, estudiantes de la carrera de artes escénicas de la universidad, tengan un involucramiento no solamente físico, sino también emocional con la obra. Porque una de las cosas que vamos a hablar del contexto de la compañía es que es una compañía que no se encuentra dentro de la malla curricular de la universidad. Es decir, es una compañía totalmente libre. Entonces, así como se pueden unir alumnos, se pueden ir. Entonces, por ahí parte un poco la investigación. ¿Qué hacer para involucrarlos en la escenificación de textos, en este caso, textos clásicos de la dramaturgia peruana? La compañía de teatro de la Universidad Científica del Sur es una compañía muy joven, ¿no? Hay un error ahí, pero está creada desde el 2015. Desde el 2025, que es el presente año, se ha institucionalizado, pero eh, nace como una iniciativa de los estudiantes, ¿no? La carrera de la universidad tiene 10 años, es una carrera bien joven. Y desde que se instauró la carrera, la búsqueda de los estudiantes era tener espacios en donde se pudieran acercar, no a espacios pedagógicos per se, sino a procesos profesionales. ¿No? ¿Qué pasa cuando en vez de inscribirme a un curso en donde me dictan montaje, soy dirigido y creo, utilizando las herramientas que he aprendido en diferentes cursos, y a través de ese proceso me presento con el respaldo de la universidad, ¿no? Entonces, los alumnos tuvieron esta iniciativa, de alguna manera involucraron a los docentes que en ese momento eran
más facilitadores que directores y se enfocó mucho en generar creaciones colectivas. Ese fue el foco inicial. ¿Por qué creaciones colectivas? Porque la carrera no es una carrera netamente de actuación, es una carrera integral. Entonces llevan dramaturgia, dirección, actuación, producción, baile, etcétera, canto. Entonces, la idea de esta compañía era generar un espacio donde todas estas herramientas pudieran encontrar un lugar. Y lo que hacía el facilitador / director era organizar el material y presentar un espectáculo. Entonces, tuvo, digamos, una dimensión de autogestionamiento. Y a partir de ese momento en donde se crea la compañía, comienzan también a generar algunas problemáticas. La primera problemática es que evidentemente la creación colectiva depende mucho de los integrantes y además son estudiantes. Entonces los temas, las formas de abordar siempre tenían varias limitaciones, no solamente por el alcance de los estudiantes, sino también por los tiempos. De nuevo, es un curso, es una compañía que acompaña a la carrera, ¿no? Entonces no necesariamente tiene el involucramiento completo y la atención de los estudiantes. A partir del 2024 se institucionaliza, a partir de este año ya genera objetivos mucho más concretos y cambia de formato. ¿Por qué? Porque al institucionalizarse tiene ya objetivos concretos y con los objetivos resultados, ¿no? Hay una búsqueda de resultados. El objetivo desplaza la creación colectiva y se convierte en un espacio de investigación para la actuación, o sea, se centra en la actuación y que sea un espacio para difundir y mostrar dramaturgia peruana clásica. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que generar montajes de obras muy antiguas y que conecten con el público del teatro universitario. En su mayoría, papás y gente joven y aspirantes de las artes escénicas. Entonces aquí aparece como, digamos, una primera problemática / oportunidad, ¿no? ¿Cómo hacer para acercar los clásicos no solamente a los espectadores, sino también a los miembros de la compañía que además no están obligados a quedarse en la compañía? ¿Cómo hacer que al presentarles un texto clásico no huyan por las dificultades que presenta un texto clásico, ¿no? Entonces, para esto hay que entender que es un texto clásico, al menos en el Perú. En el Perú, todo lo clásico es considerado lo canónico, es decir, aquel tipo de teatro que ha establecido un impacto relevante en la historia del teatro peruano. En este caso estamos hablando de teatro que puede ir desde el teatro prehispánico hasta el teatro de mediados del siglo XX. A partir digamos, el teatro que se hace en los 70 y 80 ya no se considera clásico porque esas dramaturgias siguen muy perennes, los procedimientos dramatúrgicos siguen constantes, ¿no? Teatralidades colectivas como las de Yuyashkani siguen constantes, sigue estando su compañía. Entonces, a partir de los años 60, 70 ya no se considera, digamos, clásico. Entendamos que el concepto de clásico aquí lo pone la universidad, no necesariamente un académico. Entonces, a partir de esto, se organiza un poco qué tipo de obra es la que puede hacer el estudiante, ¿no? Y para esto hay que hablar un poco de la dramaturgia peruana, que la dramaturgia peruana tiene dos fases. La dramaturgia como literatura, que es toda la dramaturgia previa a mediados del siglo XIX. Antes del siglo XIX, todo el teatro era construido, pensado desde la literatura. Es decir, los dramaturgos escribían sus obras, buscaban compañías, entregaban las obras, las compañías transformaban la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque los dramaturgos en su momento no eran necesariamente escritores teatrales, no escribían para la escena, escribían discursos con el objetivo de escenificarlos. Pero es a partir del costumbrismo, que estamos hablando a mediados del siglo XIX, con autores como Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga, en donde aparece el teatro como
y la dramaturgia como un concepto escénico, ya no como un concepto literario. Los dramaturgos están pensando más en el impacto de las obras en el público, más que los discursos que difunden, ¿no? Manuel Asensio Segura, por ejemplo, comienza a presentar personajes como el criollo, ¿no? En el Perú, el criollo es el vivo, ¿no? Es un personaje muy particular de la cultura peruana, ¿no? No sé si hay un referente parecido acá en Colombia, pero la criollada es considerada la forma en cómo darle vuelta al oficial, ¿no? Es básicamente el personaje que trabaja lo menos que puede para poder vivir, ¿no? Entonces, a partir del teatro que hacen estos autores, es que viene una cadena de dramaturgia que ya está pensando en la escena y se distancia del teatro como literatura. Entonces, aparecen autores como León Yerovi, Gregor Díaz y Sebastián Salazar Bondy, y muchos más. Pero digamos que estos tres son los más representativos de las generaciones que vienen. ¿Por qué es importante esta separación? Porque esto quiere decir que la compañía iba a tener que enfrentarse a textos que no fueron pensados para ser escenificados, ¿no? O textos que fueron pensados en ser escenificados en épocas y contextos totalmente diferentes a los que vivimos, ¿no? Otra cosa que es importante reconocer aquí, que las teatralidades de esos años no son las mismas de las teatralidades con las que nosotros convivimos, ¿no? Es diferente encontrar la acción en un texto de un autor contemporáneo, ¿no? Que en un autor que precariamente ha aprendido a escribir. Porque por más que tienen herramientas de dramaturgia, ¿no? Hay una precariedad en su escritura todavía. ¿Por qué? Porque los espacios teatrales pues recién se están abriendo, los espacios dramatúrgicos recién se están abriendo, ¿no? Recién se está pensando el texto como posibilidad escénica y no como discurso, ¿no? Que es una cosa además que está enfrentando la dramaturgia peruana en este momento, que el tema pesa más que el procedimiento, ¿no? Entonces, ante esto, lo que se decide, para salvarnos un poco el pellejo, es trabajar con estas teatralidades clásicas que en sí se pensaron para el teatro. Y escogimos como autor a Sebastián Salazar Bondy. Sebastián Salazar Bondy es un autor que nace en 1924, murió a los 41 años, muy joven. En esos 41 años se convirtió en el crítico social más importante del Perú, ¿no? Si han escuchado alguna vez, si viajan a Lima y escuchan Lima lo horrible, es un concepto que él acuñó, ¿no? Además, sigue la línea del costumbrismo, que es que busca representar en escena y en sus historias la realidad nacional, con la diferencia de que a diferencia del costumbrismo clásico, que si bien tiene una mirada crítica, se fija en lo cómico, ¿no? Se establece en lo cómico y trata de resolverlo, ¿no? A través de la comedia, siempre con un matrimonio, siempre con un alma caritativa que los apoya y ayuda. En el caso de Bondy, lo hace con una mirada crítica que involucra el procedimiento. Es decir, sus personajes no necesariamente salen del problema, ¿no? A pesar de ser comedias, no necesariamente se resuelven positivamente en función a los personajes. Es además todoterreno, dramaturgo, novelista, ensayista, poeta, editor, ¿no? Y lo que lo hace particularmente especial es que sí tuvo formación teatral. Estudió en el Conservatorio de Artes Escénicas de París. Por ende, cuando él comienza, él se va por un par de años, además vive una temporada en Buenos Aires. Cuando él llega al Perú, viene con una mirada de teatro posible, ¿no? Escribe teatro que efectivamente se puede montar, ¿no? Y que se puede entender y que mantiene los discursos y los procedimientos de su época, pero que sigue siendo teatro, ¿no? Una de las cosas que es importante entender de Bondy es que tiene una mirada, por así decirlo, dicotómica del teatro.
Él entiende el teatro como dos cosas. El teatro como discurso, que dialoga con esta primera etapa de la dramaturgia peruana, que es un teatro que busca obtener un discurso y poder difundirlo, pero también entiende el teatro como un juego. Entonces, en sus obras, él propone un juego en donde se establece un discurso. Y a través de personajes, que no necesariamente son personajes que dicen el discurso, sino que lo representan, establece el conflicto de la obra, ¿no? Ahora, si bien él tiene formación de dramaturgia, es una formación de dramaturgia que viene de pocos años y además que se establece con los tiempos y calidad de producción del Perú, ¿no? Escribe para sus compañías y, claro, no es lo mismo escribir, o sea, aprender de París, donde hay dramaturgistas y personas que revisan y acompañan tu proceso, a hacerlo de manera independiente. Él lo hacía en un lugar que se llama el Club de Teatro de Lima, que es un lugar que todavía existe, que era una compañía amateur. O sea, él era la cabeza de la compañía y por ende él era el que se editaba, el que construía sus propias dinámicas de dramaturgismo. Entonces, básicamente, él trajo una teatralidad al Perú, ¿no? Y él se autorrevisaba, pero como cualquier autor que se autorrevisa, mantiene un sesgo y mantiene una tendencia, y eso es un poco una problemática que también la compañía va a tener que revisar en su momento. Se escogen dos obras. Se escoge el de La valija, que es una obra que consiste en, voy a leerlo para que sea más claro: un vagabundo es despertado por el vigilante de una estación de tren, quien debe expulsarlo por orden de la empresa. Entre discusiones, ambos encuentran una valija y fantasean sobre su dueño, imaginándolo como un gran doctor. Cuando aparece el verdadero propietario, nada es como lo habían pensado. Ese doctor era un hombre muy mayor, pisoteado por su mujer, y que no tenía nada de profesional, ni rico, ni todo lo que se habían imaginado por las cosas que habían en su maleta, ¿no? ¿Qué cosas había en su maleta? Había un perfume, entonces ellos se imaginaban, la persona que usa perfume debe ser una persona, pues, ya, ¿no? O sea, un galán, ¿no? O encontraban un calzón, ¿no? Y decían, tiene un calzón, tiene amantes por todas partes, ¿no? Entonces, juegan mucho a lo que los personajes en ese entonces creerían que es el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito para ellos? Pues alguien que tiene viajes, usa perfumes, tiene amantes, ¿no? Tiene hijos, ¿no? Encuentran canicas y dicen, ¿no? Tiene hijos y seguramente juega con él. Entonces es una obra en donde dos personajes que de alguna manera representan una tensión social de ese momento, un guardia, un vigilante y un vagabundo, ¿no? Y plantea un juego. El juego es, a través de la maleta, pasar el tiempo. ¿Por qué pone esos dos personajes? Porque su búsqueda era criticar el capitalismo y el socialismo. El capitalismo a través de un guardia que tiene que votar a una persona en estado de calle, ¿no? A pesar de que el lugar no le pertenece y podría dejarlo dormir. Y lo hace porque eso lo hace más valioso para la empresa. A pesar de que la empresa prefirió premiar a un extranjero que a él como mejor trabajador, ¿no? Y lo mismo pasa con el vagabundo, un vagabundo que está en estado de calle, pero que además es brillante. O sea, es muy inteligente, es muy gracioso, es muy divertido y de pronto resulta ser todo lo contrario a lo que en ese entonces creeríamos de un vagabundo. Entonces, es una crítica al capitalismo y al socialismo en un entorno del falso progresismo. Por eso hay que entender que en los años 20 en toda Latinoamérica se vivió un progresismo económico bastante amplio, ¿no? En el Perú se vivió un montón y por eso el autor pone la obra en una estación de tren, porque tener un tren en ese momento en el Perú era símbolo de éxito, ¿no? ¿Dónde está ese tren ahora? No existe, ¿no? Más bien han comprado uno últimamente, temas políticos actuales. ¿Qué cosa buscaba criticar en la época? Pues el capitalismo como una solución a ciegas, ¿no? Creer ciegamente en la empresa, ¿no? El estado de calle, ¿no? Como algo que existe y que no se atiende, porque el vagabundo no está haciendo nada terrible, está durmiendo en una banca, ¿no? Y las percepciones del éxito que tienen que ver con la materialidad, con lo que hay dentro de la maleta, por sobre la realidad.
como son un montón de actores los que entran en esta primera etapa de la compañía, en la primera obra hay 3 personajes, se decide hacer otra en donde hay 6 personajes, ¿no? 6 o 7, no lo recuerdo, ¿no? 7. Se trata de El beso del caimán. ¿En qué consiste? Durante el cumpleaños de Vitaliano, un anciano rico, que se hizo rico además en un viaje por el Amazonas, lo cual claramente significa que robó, ¿no? Robó y precarizó y probablemente hizo cosas terribles. Vive junto con Tupi, que es una mujer indígena que lo cuida. Claramente aquí estamos hablando de una suerte de esclavitud moderna, ¿no? Sus familiares esperan su muerte para asegurarse la herencia. La obra básicamente es cómo entre intrigas y manipulaciones creen que ha muerto o que está muy enfermo y buscan de muchas maneras confirmar o tratar de entender a quién le dejó la herencia, ¿no? Por mucha parte de la obra, Vitaliano no puede hablar y la única persona que lo entiende es el personaje de Tupi. Entonces Vitaliano está como muy afebrado y hace sonidos, hace balbuceos y Tupi, la indígena, es la única persona que lo entiende, ¿no? Y es a través de Tupi, este personaje indígena, lo voy a repetir varias veces para que entendamos la dificultad de la obra, que la familia termina buscando o termina tratando de encontrar una solución a su problema, que es responder a quién le dejó la plata y si hay plata, ¿no? La familia, entonces, al saber que hay tanta confusión, decide cada uno tomar las cartas en el asunto y buscan formas de manipulación para que en su lecho de muerte, entre comillas, prefiera él dejarle la plata a uno sobre otro, ¿no? Tenemos desde alguien que le lleva una torta de chocolates cuando él tiene prohibido dulces, ¿no? Y tenemos también una mujer que utiliza como estrategia la seducción, ¿no? Súper problemática la obra, ¿no? Porque además incluye un momento en donde Vitaliano resulta que no estaba dormido, sino que estaba de parranda, ¿no? Entonces se levanta y se avienta a esta mujer en un acto de violencia evidentemente sexual, ¿no? Claro, es un hombre de 90 años, cae al suelo, ¿no? Y la comedia, de pronto, que parece ligera, se transforma en una comedia crítica, negra, oscura, extraña, ¿no? ¿En qué finaliza la obra? Básicamente lo que hacen la familia es, creen que está muerto, porque cuando cae, luego de este ataque a esta mujer, llaman a un doctor que, típico de una obra de teatro de esta época, es un inepto y cree que está muerto. Dicen que está muerto y al final solamente estaba dormido. La familia se cansa y decide, como dirían los jóvenes, desvivirlo, ¿no? Y en esa desvivisión lograr de una manera más abrupta lo que vinieron a conseguir, la herencia. Ante los ojos de Tupi, que no sabe bien cómo lidiar con lo salvaje que son estas personas. Aquí esto es bien interesante porque el personaje de la indígena se maneja con códigos emocionales y sociales y la familia se convierte en la representación de la bestialidad, de lo salvaje, ¿no? Eso es interesante, pero también incluye una cuota de racismo, clasismo y muchas cosas más, ¿no? ¿Cuál es el eje temático? Claramente el dinero como objeto de deseo y deshumanización, y tiene elementos críticos de la época como el indigenismo como una problemática, ¿no? Porque a Tupi la ven como una bestia, todo el tiempo le dicen desde India a orangután, ¿no? La religión como un estilo de vida de poder, porque hay un personaje que está todo el tiempo, que no quiere que el doctor que lo vea no sea cristiano, porque si no es cristiano no es confiable, ¿no? La sexualización como estrategia de manipulación, porque esta mujer ofrece besos a cambio de joyas, ¿no? La pseudo-intelectualidad como identidad,
porque los personajes se llenan hablando de la sociedad y de la filosofía atrás de la sociedad para mostrar su estatus, pero al final no dicen nada. Y lo criollo, porque evidentemente hay un personaje criollo, ¿no? En el de la valija, el criollo evidentemente es el mendigo. En esto es un sobrino que es un tarado, ¿no? Es un tarado y es muy hablador, y eso es como típico del criollo. ¿Qué pasa con estas dos obras? Pues claro, son obras clásicas, pero presentan lo que vamos a llamar signos obsoletos. ¿Qué son signos obsoletos? Pues son signos que al presentarse en una audiencia hoy en día, más que reforzar o plantear un cuestionamiento en función a la obra, de por sí pone el juicio del presente por encima de la dramaturgia. Es decir, si yo veo una obra en donde hay un acto de violencia sexual, ¿no? Y que la obra no atiende el acto de violencia sexual, sino lo deja pasar rápidamente, algo me pasa a mí como espectador, inevitablemente. Imagínense entonces las personas jóvenes que en este momento estamos viviendo, yo incluyéndome, ¿no? Pero, pero las personas, pero todos en este momento estamos viviendo una época de cuestionamientos. Entonces, ¿puedo hacer una obra? Creo que todos, como personas que trabajamos en las artes escénicas, sabemos que a la obra la vamos a cuestionar siempre, ¿no? Pero podemos cuestionar la temática detrás de la obra que se esconde detrás de estos signos. Vamos a poder estar tranquilos al hacer esta obra. ¿Qué va a pasar si no representa mi ideal, ¿no? Lo que yo pienso? Pero también ahí entra una cosa que es importante recordar. Este es un espacio académico. Es decir, hay una necesidad académica de que lo que se presente de alguna manera hable y potencie la idea de lo que es una dramaturgia clásica. Es decir, yo no puedo hacer lo que normalmente se puede hacer en un teatro comercial. Teatro comercial pensando en un teatro abierto al público, que es adaptarla. Entonces, como director y junto con la universidad, nos planteamos, nos dimos cuenta de eso, que las obras tenían signos obsoletos y que iba a ser muy difícil, habiendo escogido a este autor, que los integrantes puedan poner en cuerpo todas estas situaciones. ¿Qué signos obsoletos? No tienen que ver con los sismos, ¿no? El racismo, sino también con cosas muy puntuales. Como por ejemplo, ¿cómo le explico a un chico de 20 años que el tren es un símbolo de progreso? ¿Cómo? ¿No? Claro, ahora el símbolo de progreso es un iPhone. No, claro, le puedo decir, en la época, ¿no?, de los 20 hubo esto, el tren simbolizaba, pero todos sabemos que termina siendo teoría, ¿no? Otra cosa que es importante es el estado de calle como anomalía social, ¿no? Creo que pasa tanto en Bogotá como en Lima que el estado de calle desde la pandemia es un problema, es una problemática visible. ¿Cómo le explico a un chico de 20 años que ser un vagabundo era una cosa particular de esa época, cuando ahora es algo muy normal y natural para ellos? ¿Cómo le explico a un alumno que la pornografía era impresa y que era escrita y que tiene que abrir un libro y excitarse, entre comillas, porque la escena lo pide? Primero, si ya de por sí es difícil para los alumnos conectarse con la lectura, imagínense conectarse con la lectura erótica en una época en donde todo es inmediato. Las canicas como un juego habitual. ¿Quién juega canicas? ¿No? O los perfumes como símbolos de valor y estatus. Todos tenemos un perfume, todos tenemos una colonia, ¿no? Y claro, el beso del caimán es mucho más problemático porque está lo exótico indígena como una amenaza o un elemento bestial, ¿no? Eso es mucho más claro. O la manipulación femenina como una estrategia, ¿no? Entonces, a través de estos signos obsoletos, yo me metí en el problema de pensar, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos estas dramaturgias en escena? Entonces se planteó un espacio de investigación dentro de la compañía, que de alguna manera dialoga con esta pregunta. Es bastante amplia, pero creo que es bastante clara. ¿Cómo poner en escena dramaturgias clásicas peruanas sin adaptarlas, de modo que mantengan su sentido crítico original y al mismo tiempo dialoguen con un público joven que ya no comparten algunos de sus signos culturales? ¿Cómo me alejo de la adaptación para mantener
la dramaturgia y cómo hago para que el público y los estudiantes que participan en la compañía se conecten con las obras, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, eso es un espacio académico. Es importante que los estudiantes entiendan las dinámicas y procedimientos de Bondi que incluyen todos estos temas. Porque si yo lo adapto y las quito, no es la dramaturgia que se hizo en esa época. Entonces, la idea es, ¿cómo hago esto sin cambiar una sola línea? Y a partir de ahí se marcó estos puntos de partida. Por ejemplo, es una foto de la valija, ¿no? El primer punto de partida era trabajar en función a la acción evidente. ¿En qué consiste la acción evidente? Pues lo definimos como la acción que es la más clara. No ponernos espectaculares, no pensar no pensar necesariamente en el subtexto, sino qué es lo que están haciendo los personajes. Está manipulando, está haciéndole una broma, ¿no? Está huyéndole. Entonces, más que pensar en lo que dicen, es pensar en el juego que planteaba el texto, ¿no? Además, hacíamos ensayos que eran unos a través de la acción, o sea, pasábamos la obra, y otros acompañados de recursos. ¿A qué me refiero con eso? Nos entrenamos de clown, de comedia, de cosas que creíamos que podrían funcionar como recursos cuando nos encontráramos con un problema. Es decir, ¿qué pasa cuando llegamos al punto en donde los alumnos tienen que conectarse con la pornografía escrita, ¿no? La narrativa erótica, ¿no? Evidentemente ellos no lo entienden de manera realista, no es real, ¿no? Pueden investigar, por supuesto, pero lo que hacíamos, por ejemplo, era jugar mucho al clown, ¿no? Planteábamos ejercicios del clown en donde ellos miraban algo y generaban sorpresa y compartían. Entonces, cuando llegaban a ese momento, capaz no entendían el impacto de la narrativa erótica, pero sí sabían que podían jugar con el encaje cómico del clown para generar humor. Entonces ellos se quedaban con lo superficial. Voy a hacer reír a mi profesor y a mis 5 compañeros y no le voy a dar tanto valor a lo erótico, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue jugar en ese sentido, plantear acciones y pasar la obra en acciones. Y a través de estas acciones medir lo que nosotros le llamamos la distancia de la obra. Es decir, qué tan distanciados tenemos que estar de la obra para que las acciones puedan tener un sentido. Planteando, digamos, la dinámica de que a medida en que estemos más cerca de la obra, estamos ante un territorio realista y a medida que estemos más lejos, estamos ante un territorio expresionista. Entonces era como, ¿dónde nos ubicamos? ¿Qué tan expresionista tiene que ser esta obra? ¿Cómo podemos resolver esta escena? La voy a relatar muy brevemente, en donde una mujer le ofrecen esmeraldas a cambio de un beso y ella está dispuesto a, 1, besar a un hombre de 90 años, que además está en estado parapléjico; 2, engañar a su esposo, que está afuera, esperando que consiga la herencia; y 3, viendo qué más le puede sacar el señor. Ella le da el beso, el hombre se emociona, se lanza sobre ella, pero como está muy anciano, cae como peso muerto sobre ella. Entonces ella grita, corre y da vueltas. El personaje indígena Tupi la bloquea y le dice que no puede salir y que no puede denunciar porque todos en este país, no sino el nuestro, todos en este país son caimanes, como el viejo. Es decir, todos se van a proteger. Luego de eso, voltean y se dan cuenta que el viejo está echado y que no ha reaccionado y está muerto. Y esta misma mujer, va a buscar al doctor. Entonces hay un problema. Hay una situación de violencia sexual, ¿cierto? Hay una decepción con el tema político, ¿no? Quiere denunciar y no puede hacerlo, lo ve muerto y de frente va a buscar un doctor.